Matemáticas. Raíz cuadrada 2. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa, correspondiente a la asignatura de Matemáticas para segundo grado. Soy el profesor Saúl Huertas y Ventura y junto con el profesor Gil Arturo Saavedra Mercado los acompañaremos durante esta sesión. Gracias, colega. Espero que en casa sigan con el deseo de seguir aprendiendo y desarrollando sus habilidades matemáticas. Iniciemos, maestro Saúl. En esta sesión daremos sentido y significado a la resolución de problemas que implican el cálculo de raíces cuadradas. Tengan presente que su participación es muy valiosa al resolver las actividades que se propongan. Los materiales que utilizarán en esta sesión son su cuaderno de matemáticas o papel para tomar notas, lápiz, goma, sacapuntas y su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Les invitamos a que registren sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos que veremos en esta sesión y consúltenlas con sus docentes a distancia. Algo que deben tener presente es que todos hacemos matemáticas, algunos de una manera formal y otros de una forma intuitiva. Lo importante es la diversidad de métodos para resolver cada situación que se presente. Dicho lo anterior, iniciemos resolviendo la situación que se describe en la imagen. Carolina y Joaquín juegan a inventar adivinanzas matemáticas. Carolina le dice a Joaquín: pensé un número, lo elevé al cuadrado, a esto lo multipliqué por 5. Luego, a lo que resultó, le sumé 120 y obtuve 440. ¿Cuál fue el número que pensé? Joaquín, después de unos segundos, le dice: Carolina, el número que pensaste ¿es el 8 o el 8 negativo? A lo que Carolina, sorprendida, le pregunta: ¿qué hiciste para encontrar el número que pensé? Allá en casa, piensen, ¿qué procedimiento seguirían ustedes para resolver esta adivinanza? Anótenlo en su cuaderno. ¿Piensan que Joaquín encontró el número que pensó Carolina? Cuando Carolina le preguntó a Joaquín qué hizo para encontrar el número que pensó, este le contestó que hizo uso de las operaciones inversas. ¿Cómo piensan que Joaquín utilizó las operaciones inversas para resolver la adivinanza? Vamos a ver lo que hizo Joaquín. Comparen este procedimiento con el que ustedes pensaron. Observen el esquema de la situación. Iniciamos de izquierda a derecha. El primer recuadro vacío corresponde al número que pensó Carolina. Este lo elevó al cuadrado. Enseguida, al resultado, lo multiplicó por 5. Al producto obtenido le sumó 120, lo que arrojó como resultado 440. Joaquín inició en 440, lo que resultó de sumar 120 a otro número. Para saber cuál fue ese número, a 440 le restó 120, obteniendo 320. A su vez, 320 es producto de un número por 5. Por tanto, ahora al 320 lo divide entre 5, que es la operación inversa de la multiplicación. De esto obtiene 64. Finalmente, el 64 resultó de elevar un número al cuadrado, es decir, de multiplicar un número por sí mismo. Entonces, el número que pensó Carolina debe ser la raíz cuadrada de 64, es decir, un número que al multiplicarse por sí mismo resulte 64. Ustedes en casa, ¿qué número piensan que al multiplicarse por sí mismo resulta 64? ¿Habrá solamente un número? ¿Podrán ser dos o más números? Muy bien, 8 por 8 resulta 64, entonces 8 es la raíz cuadrada de 64. Además, también 8 negativo por 8 negativo resulta 64. Entonces, 8 negativo también es la raíz cuadrada de 64. Por lo anterior, podemos decir que la raíz cuadrada de 64 es 8 y también 8 negativo. Con esto, podemos concluir que la raíz cuadrada de 64 tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Es decir, la raíz cuadrada de 64 tiene dos números simétricos como resultado. Como pueden ver, los números que Joaquín le dijo a Carolina son correctos.
Allá en casa, ¿cómo piensan que se puede definir la raíz cuadrada en matemáticas? Anoten su respuesta en su cuaderno. ¿Ya anotaron su definición? Compárenla con la siguiente. La raíz cuadrada de un número x es un número y que multiplicado por sí mismo o elevado al cuadrado es igual al número del cual se desea calcular la raíz cuadrada. Muy bien, maestro. Continuemos con el desarrollo de la sesión. Ahora les propongo resolver el siguiente problema. El señor Rodríguez delimitará su terreno que tiene forma cuadrada con alambre de acero. Se fijará un poste en cada esquina y enseguida se colocarán 4 hilos de alambre. Inciso A. ¿Cuánto mide de lado el terreno si tiene un área de 900 metros cuadrados? Inciso B. ¿Cuántos metros de alambre se necesitarán? Inciso C. Si cada rollo tiene 100 metros de alambre, ¿cuántos rollos debe comprar? Allá en casa, realicen una estimación de la cantidad de rollos de alambre que debe comprar el señor Rodríguez. ¿Serán menos de 6 rollos? ¿Serán 6 rollos? ¿O serán más de 6 rollos? Como sabemos, una manera de calcular el área de un cuadrado es multiplicando lado por lado o lado al cuadrado. De esta manera, tenemos que 900 metros cuadrados es igual al lado al cuadrado. Ahora, usamos la operación inversa de la potencia cuadrada, que es la raíz cuadrada. Y nos queda la igualdad raíz cuadrada de 900 metros cuadrados igual a raíz cuadrada de lado al cuadrado. El número que multiplicado por sí mismo resulta 900 es 30. Entonces, una raíz cuadrada de 900 es 30 y la otra raíz cuadrada de 900 es 30 negativo. ¿Cuál de las dos raíces de 900 debemos considerar como medida del lado del terreno? Muy bien, en este caso solamente podemos considerar a 30 porque corresponde a una medida de longitud, lo que no podría ocurrir con el 30 negativo. En cuanto a la raíz cuadrada del lado al cuadrado, esta es igual al lado, dado que lado al cuadrado significa lado por lado. De lo anterior, se puede afirmar que 30 metros es la medida de los lados del terreno cuadrado. Ya sabemos que los lados de terreno miden 30 metros. Ahora, una manera de calcular la cantidad de alambre que se requiere para cercarlo es a través del perímetro de ese terreno. Como es un terreno cuadrado, podemos calcular su perímetro multiplicando por 4 su lado. Por lo tanto, perímetro es igual a 4 por 30 metros igual a 120 metros. Como se pondrán 4 hilos de alambre, para determinar la cantidad total de alambre que se requiere para cercar el terreno, podemos multiplicar por 4 la medida del perímetro, por lo que la longitud del alambre es igual a 4 por 120 metros, igual a 480 metros. Ahora, para obtener la cantidad de rollos que debe comprar para cercar el terreno, se puede dividir la cantidad de metros de alambre requerida entre la cantidad de metros de alambre en cada rollo. Es decir, 480 metros entre 100 metros, obteniendo 4.8 rollos. Entonces, ¿cuántos rollos de alambre se deben comprar? Muy bien, como no se puede comprar 4.8 rollos, el señor Rodríguez debe adquirir 5 rollos de alambre para poder cercar el terreno. Ahora, regresen a la estimación que hicieron al inicio de este problema. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estuvieron del resultado que aquí obtuvimos? ¿Cómo van con lo que hemos trabajado hasta el momento? No olviden registrar lo que les parezca más relevante, así como las dudas que les vayan surgiendo. Ahora, resolvamos otra situación para seguir estudiando el tema de esta sesión. Ángel comprará una cisterna de forma cilíndrica con una capacidad de 2.800 litros. El vendedor le dice que tiene una altura de 1.5 metros. El albañil que hará la excavación para colocarla le preguntó las medidas de la cisterna porque piensa hacer una base cuadrada con lados de 20 centímetros más que la medida del diámetro de la cisterna. ¿Cuántos metros medirán los lados de la base que hará el albañil? ¿Qué debe hacer Ángel para conocer el diámetro si solo conoce la altura y la capacidad de la cisterna? ¿Ya tienen una idea de cómo resolver la situación? ¿Qué procedimientos seguirían? Una manera de iniciar la resolución de esta situación es utilizar la fórmula del volumen del cilindro, que es volumen del cilindro igual a área de la base por altura. Pero como las bases del cilindro son círculos y la fórmula para calcular el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, entonces el volumen del cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura.
Sabemos que hay una relación entre el diámetro y el radio del mismo círculo, en la que el diámetro es 2 veces el radio. Por tal razón, dado que la fórmula del volumen podemos calcular la medida del radio, determinemos esta y posteriormente calculemos la medida del diámetro. Por otro lado, tenemos que 1 litro de agua cabe exactamente en 1 decímetro cúbico, es decir, 1 litro es equivalente a 1 decímetro cúbico. Entonces, 2.800 litros es equivalente a 2.800 decímetros cúbicos. Después de establecer estas equivalencias, vamos a reemplazar los valores en la expresión. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. De la expresión se conoce el volumen del cilindro, la altura h y el valor de pi, que lo consideraremos como 3.14. Además, como la equivalencia vista anteriormente se da entre litros y decímetros cúbicos, una forma de continuar con la resolución del problema es expresar la altura de la cisterna en decímetros. Para ello, podemos utilizar la equivalencia de 1 metro igual a 10 decímetros y entonces aplicar ese factor de conversión. Por lo que tendríamos 1.5 metros por 10 decímetros, que equivalen a 1 metro. Es igual a 1.5 metros por 10 decímetros entre 1 metro. En esta expresión se simplifican las unidades comunes en el numerador y en el denominador, que es metro. Y al resolver la operación nos queda que 1.5 metros es igual a 15 decímetros. Ahora, sustituyendo valores en la fórmula del volumen del cilindro, tenemos que 2.800 decímetros cúbicos es igual a pi por radio al cuadrado por 15 decímetros. En la expresión se debe despejar radio al cuadrado. Por tanto, al aplicar las propiedades de la igualdad, podemos dividir ambos miembros entre 15 decímetros. Al efectuar las divisiones, obtenemos 186.6 periódico, decímetros cuadrados, igual a pi por radio al cuadrado. Cabe aclarar que aproximamos el resultado de la primera división a 186.7 para considerar una medida mayor, dado que es mejor que sobre espacio y no que falte. Bien, continuemos ahora. Podemos dividir ambos miembros de la igualdad entre pi, de manera que obtenemos 186.7 decímetros cuadrados entre pi igual a pi por radio al cuadrado entre pi. Aquí podemos simplificar pi, que se encuentra en el numerador y en el denominador del segundo miembro de la igualdad, y obtenemos 186.7 decímetros cuadrados entre pi igual a radio al cuadrado. A continuación, reemplazamos pi por su valor aproximado, que es de 3.14. Así, tenemos que 186.7 decímetros cuadrados entre 3.14 es igual al radio al cuadrado. Al resolver la división de 186.7 decímetros cuadrados entre 3.14, obtenemos aproximadamente 59.45 decímetros cuadrados igual al radio al cuadrado. Allá en casa, ¿cómo van hasta el momento? Tomen un instante y piensen cómo podemos continuar con la resolución de este problema. ¿Listos? Continuamos. Ahora podemos calcular la raíz cuadrada de ambos miembros de la igualdad. De esta manera, tenemos que la raíz cuadrada de 59.45 decímetros cuadrados es igual a la raíz cuadrada de radio al cuadrado. En el segundo miembro de la igualdad, la raíz cuadrada del radio al cuadrado es igual al radio. De esta manera, tenemos que la raíz cuadrada de 59.45 decímetros cuadrados es igual al radio. Ahora, una manera de calcular la raíz cuadrada de un número es a través de las aproximaciones sucesivas. Vamos a hacerlo para la raíz cuadrada de 59.45. Primero, vemos entre qué números cuadrados se encuentra 59.45. Esos números son 49 y 64, es decir, 49 es menor que 59.45 y este a su vez es menor que 64. Lo anterior nos permite afirmar que la raíz cuadrada de 59.45 debe estar entre la raíz cuadrada de 49 y la raíz cuadrada de 64. Esto es, la raíz cuadrada de 49 es menor que la raíz cuadrada de 59.45, menor que la raíz cuadrada de 64. Como la raíz cuadrada de 49 es 7 y la raíz cuadrada de 64 es 8, entonces podemos decir
que 7 es menor que la raíz cuadrada de 59.45 y menor que 8. Es decir, la raíz cuadrada de 59.45 debe ser mayor que 7 y menor que 8. Ahora, busquemos números que se aproximen al valor de la raíz cuadrada de 59.45. Como este número está más cerca de 64 que de 49, podemos suponer que la raíz cuadrada de 59.45 puede estar más próxima al 8 que al 7. Por ello, comencemos con 7.6. 7.6 por 7.6 es igual a 57.76. Como todavía no llegamos a 59.45, probamos con 7.7. 7.7 por 7.7 es igual a 59.29. Este es un valor muy cercano a 59.45. Probemos con 7.8. 7.8 por 7.8 es igual a 60.84. Este valor ya es mayor que 59.45. Entonces, podemos decir que la raíz cuadrada de 59.45 es muy cercana a 7.7. Continuemos aumentando un centésimo a 7.7. Iniciamos con 7.71. 7.71 por 7.71 es aproximadamente 59.44, muy cercano a 59.45. Ahora, 7.72 por 7.72 es aproximadamente 59.59. Y este número es mayor que 59.45 y más lejano que 59.44. 59.44 es menor que 59.45 en un centésimo. Por lo tanto, podemos considerar a 7.71 como una buena aproximación de la raíz cuadrada de 59.45 por defecto, debido a que es menor en caso de elevar la raíz cuadrada. Si el resultado es mayor al número del cual se extrae la raíz cuadrada, se dice que es raíz cuadrada por exceso. Por lo tanto, podemos considerar que la raíz cuadrada de 59.45 es 7.71, considerando dos cifras decimales. Ahora, 7.71 es una raíz cuadrada de 59.45, pero 7.71 negativo también es raíz cuadrada de 59.45. Entonces, ¿ambas raíces cuadradas representan la medida del radio? Muy bien, en esa situación también se trata de una medida de longitud, por lo que la medida negativa no se considera. De esto, concluimos que la medida del radio de la base de la cisterna cilíndrica es de 7.71 decímetros. Ustedes en casa, ¿qué harían para continuar con la resolución del problema? Retomemos que la base donde se colocará la cisterna será de forma cuadrada con lados de mayor medida que el diámetro. Por eso, una manera de continuar es calcular la medida del diámetro. Y como el diámetro es igual a 2 veces el radio, tenemos que el diámetro es igual a 2 por 7.71 decímetros, de lo que se obtiene que el diámetro es igual a 15.42 decímetros. Ahora, en la pregunta del problema, se pide en metros la medida de los lados de la base. Por eso, continuaremos expresando la medida del diámetro en metros. Para convertir decímetros a metros, se utiliza el factor de conversión de 1 metro es equivalente a 10 decímetros. Entonces, el diámetro es igual a 15.42 decímetros por 1 metro sobre 10 decímetros, que es igual a 15.42 decímetros por 1 metro entre 10 decímetros. Al reducir las unidades comunes en el numerador y en el denominador, que son los decímetros, y resolver 15.42 por 1 metro entre 10, obtenemos 1.542 metros, que es la medida en metros del diámetro. Por otro lado, sabemos que se deben aumentar 20 centímetros a la longitud del diámetro para determinar la medida de los lados de la base donde se colocará la cisterna. Entonces, esta medida también la convertimos a metros. En este caso, el factor de conversión es 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Entonces, tenemos que es igual a 20 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros, que es igual a 20 centímetros por 1 metro entre 100 centímetros. Al reducir las unidades comunes en el numerador y en el denominador, que son los centímetros, y resolver 20 por 1 metro entre 100,
obtenemos 0.2 metros, que es la medida en metros de lo que se debe aumentar a la medida del diámetro. Ahora, para calcular la medida de los lados de la base cuadrada que hará el albañil, sumamos 1.542 metros más 0.2 metros, que es igual a 1.742 metros. Con esto, hemos concluido la resolución de este problema. Con esos problemas hemos dado sentido y significado a la resolución de problemas que implican calcular raíces cuadradas. También vimos que al calcular las raíces cuadradas en estos problemas, en uno de ellos consideramos la raíz positiva y la raíz negativa del número para dar la solución. Y en los otros dos, la solución la dimos considerando solamente la raíz positiva. ¿Por qué ocurre esto? Muy bien, porque en la primera solución debía ser un número, y en ese sentido ambas raíces, la positiva y la negativa, son números, y en los dos siguientes problemas la solución debía ser una medida de longitud, que en estos casos solamente podía ser positiva. Estimadas alumnas y estimados alumnos, estamos a punto de terminar la sesión. Esperamos que las soluciones que encontramos a los problemas sean parecidas a las que ustedes pensaron. Así es, esperamos que las situaciones hayan precisado el concepto de raíz cuadrada y a su vez establecido la relación entre la potenciación y la radicación. Les invito a reflexionar sobre ¿cuándo es posible el uso de la raíz cuadrada? Busquen situaciones que les permitan usar el aprendizaje desarrollado. En esta sesión se dio sentido y significado a la resolución de problemas que implican calcular raíces cuadradas. Identifiquen el tema que trabajamos en esta sesión en su libro de texto y resuelvan las actividades que se plantean para seguir avanzando en su comprensión. Muy bien, alumnas y alumnos, terminamos. Les damos las gracias por haber llegado hasta el final. Continúen con la siguiente sesión de Aprende en Casa para seguir trabajando y aprendiendo matemáticas. Hasta la próxima.